Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo que os va a interesar mucho porque vamos a hablar de un inversor que no hemos traído todavía al canal y creo que se lo merece, que es Pat Dorsey, que ha protagonizado o le está haciendo la gran remontada. Un inversor que perdió muchísimo dinero durante el 2021 con la caída de las acciones Growth y también en el 22, y la remontada que está realizando ahora mismo con su cartera es épica. Comentaremos qué valores contiene su cartera, qué valor que le ha dado mucho rendimiento acaba de vender, cuáles son los valores donde está ahora tomando posiciones y comentaremos obviamente cuál es la situación de la bolsa con todo el ruido que hay sobre Trump y hacia dónde podemos ir, si vienen caídas o podemos romper máximos, situación de Bitcoin, estadísticas y pautas muy interesantes que se acaban de activar, así que poneros cómodos bolsistas de éxito. Y empezamos. Estas son las vías de contacto que como siempre recordaré al final del vídeo y nos vamos ya al track record de Pat Dorsey. Este es el track record, la performance de este inversor, la rentabilidad. Es un inversor que empezó como analista durante más de una década en Morningstar, ahí destacó de manera profesional, además popularizando los términos de foso defensivo y ventajas competitivas. Escribió mucho y clasificó empresas a través del análisis de esos fosos defensivos, de esas ventajas competitivas como son el efecto red, la ventaja de costes como puede tener Costco, Ryanair, los activos intangibles, los switching costs o costes de cambio que cuesta mucho pasarte a otra empresa porque tienes que aprender a usar, por ejemplo, un software diferente, sería el caso a lo mejor de SAP, escala eficiente, donde pues el tamaño importa para ahorro de costes, y a través de su cartera busca invertir en compañías que tienen esos fosos defensivos y esas grandes ventajas competitivas. Como podéis ver, la caída, todo iba muy bien, ¿no? La verdad que estaba pues con unos resultados increíbles. De hecho, estaba para traerlo a este canal, pero claro, es que los resultados empezaron a torcer y digo, voy a esperar un poquito. Me extraña estos malos resultados de Pat Dorsey, ¿no? Porque yo creo, o yo confío en este tipo de inversión. Sí creo que este tipo de compañías mantienen ROICs más altos y yo he estudiado a través de backtest, he comprobado de manera científica, digamos, a través de rentabilidades pasadas, que comprar ese tipo de compañías suele tener resultados, ¿no? Y ya digo, normalmente compañías que tienen fosos defensivos se traduce en que suelen tener márgenes amplios, suelen tener ratios de rentabilidad amplios y suelen comportarse mejor que la media. Entonces sí me sorprendió los malos resultados que tenía cuando me lo miré, pero ha sabido o ha tenido ya esta gran remontada. Fijaos cómo vuelve otra vez a los máximos, está ahora casi en máximos de rentabilidad. He esperado un poco para ver si lo traía o no, me imaginaba que lo acabaría trayendo y me alegra ver que ha sido así, porque sí que me gusta la filosofía que tiene. Tengo ahí atrás su libro sobre los fosos defensivos, la verdad que es muy fácil de leer. Ese libro se llama El pequeño libro que genera riqueza, aquí lo tengo, un libro no es muy grande, muy fácil de leer, y que cuenta cosas interesantes. Y bueno, pues me gusta ver que luego eso llevado a la práctica, pues está dándole buenos resultados. Tenía un comportamiento muy inferior al del S&P500 hace solo 2 años, pero ahora vuelve otra vez a tener un resultado muy interesante. Creo que ya está por encima otra vez del S&P500 y la remontada, ya digo, es espectacular porque realmente la caída que sufrió fue tremenda. Hay que decir que, claro, si invierte en compañías que además de calidad sean de crecimiento, las compañías Growth sufrieron un cataclismo en el 21, eso solo lo sabe el que invirtió en acciones Growth, ¿no? Porque si invertías en otro tipo de compañías ni te enteraste, pero la caída, o te enteraste porque cayó casi todo en el 22, pero nada que ver, o sea, la magnitud de caída de las acciones chinas o de las acciones small caps o acciones de crecimiento no tiene nada que ver con la caída en otro tipo de valores, ¿no? O en defensivos o en megacaps. Sufrió mucho, pero ha recuperado, el performance no está nada mal, desde el 2017 ha multiplicado por 4,6 el capital y el resultado, por lo tanto, es bastante interesante. Maneja ahora $1.000 millones, invierte pues buscando esas compañías que tienen ventajas competitivas sólidas, porque también es muy interesante entender que ese foso defensivo nos esté atacando y nos esté agrietando o nos esté estrechando, ¿no? Aquí veis, ¿no? Resumido, que la estrategia de Pat Dorsey es una combinación de inversión en valor y crecimiento, un poco lo que os acabo de explicar, ¿no? Empresas que tienen fosos defensivos y además que crecen, por eso le afectó tanto la caída del 21 y del 22. Dice que sigue la filosofía de Warren Buffett de encontrar empresas que estén infravaloradas, pero que tengan potencial o que se negocien a precios justos. Yo diría que se diferencia de Buffett, primero, en que puede comprar compañías más pequeñas y segundo, que no le importa tanto pagar múltiplos elevados, o sea, es capaz de pagar PERs mucho más altos de los que pagaría Warren Buffett. Invierte a largo plazo, así que busca compañías con mucho potencial de crecimiento, encuentra empresas que tengan ventajas económicas sólidas, que le protejan de oscilaciones del mercado y retornos a largo plazo. Identifica, como decía, esos fosos económicos, es su principal idea o filosofía de inversión, ventajas económicas, y realiza también un análisis del sector para entender todo el panorama, ¿no? de la compañía.
Busca primero las competencias que hay y todo el sector, y luego dentro del sector cuáles tienen más ventajas competitivas. Y busca tanto debilidades como fortalezas de esas compañías antes de invertir. Y estudia a fondo, por lo que os decía, las ventajas competitivas que tenga esa compañía. ¿Y qué compañías tenía hace solo un par de meses? Pues tenía estas compañías. Me llama mucho la atención porque la ha sacado del estadio. No solo la han subido mucho, bueno, la han subido en los últimos meses mucho todas, pero me llama especialmente la atención una, ¿no? Fijaos, Meta ha subido una barbaridad en los últimos tiempos, su principal posición era hace poco. AutoZone, otra compañía que está muy fuerte, prácticamente también está en subida libre, máximos históricos, también la ha subido, aunque no tanto como Meta. Wix, que le había caído una barbaridad, la mantuvo durante toda la caída, el desplome brutal que tuvo en el 21, fue una de las causantes de ese underperformance frente al S&P, pero también es ahora una de las causantes del overperformance, o ese resultado por encima del S&P de los últimos 2 años. PayPal, aquí lo veis, también tuvo una caída muy dura y ahora un rebote espectacular, pero el que me llama la atención es que ha sido capaz de pillar la subida brutal, o parte de la subida brutal, en Applovin, una compañía que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, ¿no? Y que luego veremos el gráfico porque la subida ha sido exponencial. ¿Cuál es su cartera en la actualidad? Porque además acaba de salir, ¿vale? Esto está recién salido del horno. Espero que os esté gustando este tipo de vídeos y aprender de otros inversores. A ver, ya sé que hoy era más cómodo no prepararme ya tantas cosas sobre un inversor para que aprendáis de él y hacer una miniatura de cataclismo, de todo se hunde, Trump hunde el mercado o algo así, ¿no? Pero bueno, yo prefiero traeros este contenido que será menos repetitivo y que a lo mejor os aporte algo nuevo, ¿no? Aunque me lleve más tiempo elaborarlo. Y aquí veis que Wix es ahora su principal posición. ¿Por qué? Pues porque ha subido una barbaridad y encima añadió un poquito este último trimestre en Wix y en cambio redujo en el que era su principal posición. Ha reducido un poquito en Meta. Aquí veis principales posiciones: Wix, Meta, luego Google, Alphabet, casi lo mismo. AutoZone, también estas 4 con casi el mismo peso, pero añadido en Alphabet y añadido en AutoZone. Y luego tiene PayPal, que también añadió un poquito, Danaher, que añade bastante, 32% más en Danaher, a este movimiento de este trimestre, una apuesta fuerte por Danaher, también por Google, lo que pasa que, bueno, Google ya lo hemos analizado muchísimas veces aquí. Luego tenemos también Smartsheet, que es también un peso importante, ya veis que es una cartera bastante concentrada. Luego tiene Sprout Social, no confundir con Sprout Farmers, que ha subido también una barbaridad. Erg Holding, que ahí reduce un 36%, esta le produjo, creo que también pérdidas bastante abultadas en su momento, y en esta arrastró caídas duras en Senras Holding. Y también tiene Upwork, que está en el 21, reventó, cayó una barbaridad y creo que ahora ha rebotado un poco. Y esta es su cartera. Me llama la atención su confianza en Wix. Contra viento y marea creo que sufrió un drawdown. Luego, si nos da tiempo, vemos el gráfico de Wix. Creo que superior al 80% de caída. O sea, un drawdown de un menos 80. Y luego una recuperación brutal, casi volver a máximos. Y en Meta también es un drawdown del 75% de caída y luego una subida de triplicar o cuadriplicar o quintuplicar. O sea, la subida en Meta está siendo espectacular y también la mantuvo a pesar de ese desplome tremendo que sufrió. Es decir, que tenía convicción en esas compañías y al final mantenerlas le salió bien. Y ojo, porque vendió Applovin y suponía Applovin un 10% de su cartera. O sea, en ese momento anterior ya vimos que hace solo unos meses era su cuarta principal posición, con algo menos de un 10%. Entonces fijaos que ha movido un poco la cartera. Meta ahora ya no pesa tanto y en cambio ha subido peso y también vende Applovin y luego subió peso en las demás. Es un poco el movimiento que ha hecho Pat Dorsey, bastante interesante. Ahora vamos a analizar una de esas compañías a fondo, pero antes comentaros que si queréis recibir y tener acceso a ese informe Bolsa General 2025 de oportunidades de más de 60 páginas, podéis hacerlo de 3 maneras. Uno, pagando el informe, o consiguiéndolo gratis si te apuntas al curso de Bolsa General, o apuntándote al menos 6 meses al servicio de bolsa más completo en lengua hispana, el Centro de Traders. Te dejo toda la información para conseguir el informe Bolsa General 2025 ahí arriba a la derecha. Y lo prometido es deuda. Vamos a analizar una de las compañías donde más ha acumulado, una de sus principales posiciones, que es Danaher, del sector de salud. Y esta es una compañía que ha pasado un bache, le ha pasado a muchas compañías que, digamos, ya lo he dicho más veces, ¿no? Se vieron por un momento beneficiadas por la crisis sanitaria y luego una reversión a la media. Los beneficios se inflaron y luego se volvieron a reducir y ahora vuelve a la normalidad, ¿no? Porque, pues ya digo, en su día pues le subió mucho los ingresos, como podéis ver aquí, gracias a la crisis sanitaria, pero a partir del 23 vuelve a la realidad y ahí cae el beneficio. No obstante, hay que entender
cuando analicéis compañías de este perfil, donde la crisis sanitaria les afectó para bien primero, para mal después o viceversa, es bueno que comparéis 2019 al 23-24 para ver dónde estaba y dónde está después. Y si comparamos desde el 19, esta empresa sigue creciendo. De hecho, tiene un crecimiento secular, lleva creciendo mucho tiempo. Es verdad que no es una empresa hipergrowth, no lo es, pero tiene un cierto crecimiento, ¿no? Estaba por 17.000 millones de dólares y ahora anda cerca de 24.000 millones con perspectivas de seguir creciendo. Pronto, quizá en unos años, rompa el récord del 21, ¿no? Y en beneficio neto, vemos estos altibajos provocados por lo comentado. Es una compañía que crecía al 6, 7, 10%, y en el 19 cayó un poquito y luego vino el salto brutal por la crisis sanitaria del 20, 21 y 22. Esto no era normal, no era esperable que siguiera ese crecimiento. En el 23 y 24 se ajusta el crecimiento a una situación más normalizada y a partir de aquí se espera que ya vuelva a crecer. Es una compañía que, como podéis ver, diluye un poquito o diluía a los accionistas. Voy a hablar en pasado, porque al menos es verdad que el último año ha recomprado acciones. Veremos cómo sigue los próximos años, porque ya ha habido algún otro año que recompró acciones y luego volvió a diluir un poco. Pero vamos, la dilución no es muy grande y es una compañía que tiene cierto crecimiento. No es una compañía tampoco con unos números extraordinarios, pero es una compañía defensiva, donde difícilmente sorprenderán mucho los resultados a futuro. Es bastante sólido, ¿no? El crecimiento, o sea, no te puedes esperar un crecimiento tipo Aplovin, no es este tipo de compañías, pero tampoco es fácil que haya sustos de caídas brutales del beneficio, salvo que vengas de una época especial donde previamente se inflaron los beneficios por la crisis sanitaria del 2020. El ROE es de un 8,62%, no es muy alto, pero probablemente va a crecer un poquito, y el PER está ahora de 38,8. Es un PER muy alto, pero claro, es por lo que os digo, el beneficio a partir de aquí va a crecer. Probablemente ahora está un pelín deprimido y va a volver al beneficio del 23 o incluso un poco más, ¿no? Para luego intentar batir el récord de beneficio del 22. El PER forward, el PER estimado para dentro de un año ya sería 26,9 y se espera que luego baje algo más. Y es una compañía pues que tiene cierta calidad, o sea que probablemente merece al menos un múltiplo de 16, 17 veces o 18, ¿no? Tampoco, ya digo, no es una compañía que al ver los números quedes alucinando y digas qué oportunidad tan clara, pero bueno, es una compañía defensiva que tiene crecimiento desde hace años a largo plazo. Ahora iremos a ver su gráfico, pero si quieres aprender a analizar compañías, saber qué hay que analizar, qué ratios son los más importantes, conocer los 3 estados financieros, el balance, la cuenta de resultados o el estado de flujo de efectivo, también saber diferenciar una buena empresa de una mala, dónde están las oportunidades, qué empresa puede estar infravalorada, conocer qué hay que mirar, pues ya sabéis que tenéis un curso muy práctico con el curso de Introducción al Value Investing. Te dejo toda la información ahí arriba a la derecha. Te pregunto si ya has hecho el curso Value Investing y vamos a ver, ya digo, el análisis de Danaher. También veremos Wix y si os parece también Aplovin. Bueno, Danaher ya veis que ha caído mucho porque los resultados han sido flojos y más o menos la ha devuelto a niveles del año 21 y a niveles de mínimos del 23. Como podéis ver, lleva ya años consolidando, no ha hecho nada en los últimos 4 años. Y esto es bastante positivo porque lo normal es que se mantenga esa tendencia, ya digo, secular de crecimiento y que pueda volver a subir. Ahora pues está la época de que va a empezar a contraer el múltiplo porque el beneficio probablemente se va a recuperar y esta caída del beneficio es lo que ha provocado pues esos nervios en el mercado y ese múltiplo tan alto por ese beneficio que está un poco deprimido en la actualidad. Obviamente, si no recuperara el beneficio habría un problema muy serio, pero ya digo que es probable que sí que lo pueda recuperar. Técnicamente, pues empeoró mucho al chocar con la media 200. Además, ahí fue después de dejar esta vela marubozo negra, ya con la media descendente, fijaos, porque la media viene bajando desde octubre del año pasado. Así que la media es resistencia muy seria. Ahora es verdad que no tiene resistencias cercanas, salvo niveles FIBO de la caída. En la media es el primer obstáculo serio, pasa por $245, ese máximo que marcó en 258.23 o los 281.08 y ya después nos iríamos a los máximos históricos donde hizo esa figura de triple techo, ya nos iríamos a la zona en torno a $292. Como soporte, pues este mínimo que acaba de marcar, ahí marca cierto soporte de 196.80 y luego también tendría los mínimos de octubre del 2023 en $181,11. Y, como os decía, vamos a ver también Wix, que le dio dolores de cabeza muy serios al bueno de Pat Dorsey, porque fijaos que el desplome del 21, fijaos que sobre todo 21, luego en el 22 cayó un poquito más al principio y luego ya recuperó. Es que muchas acciones growth empezaron a caer cuando el mercado seguía en máximos. Esto es algo que hemos explicado mucho en nuestro centro de traders
y el deterioro del mercado empezó primero con las acciones de crecimiento y con las chinas, y luego ya se fue contagiando el resto de valores, sectores y tipo de empresas. Pero fijaos cómo ha ido poco a poco, con mínimos y máximos crecientes, recuperándose, y aunque no ha vuelto a máximos, pues está un poco en la senda, ¿no? Está en el buen camino para intentar seguir subiendo y seguir acercándose a máximos. Ha dejado un montón de huecos de continuidad alcista. El último lo dejó soporte en los 183,95, soporte también en la media ascendente que pasa por 194, o muy importante, mínimo relevante 137,94, aunque ahora está un poco lejos. Y como resistencia, que es verdad que ahí pues podría estar haciendo un cierto techo de corto plazo, 247,11, es nivel clave en Wix. Y Applovin, que es uno de los grandes ganadores de estos últimos tiempos, una compañía que pues, la ha sacado del estadio, ha sido tremendo y sigue subiendo. La ha vendido Pat Dorsey y debería de haberla conservado, sabiendo lo que acaba de hacer, ¿no? Porque la ha vendido pues seguramente por aquí, a menos de $300 probablemente, y ya están 510. Subidas bestiales. Es verdad que la pilló muy bien porque la compró en el 23, o sea que ha multiplicado por varias veces, pero probablemente habrá vendido antes de tiempo porque acaba de dejar un nuevo gap, un nuevo hueco de continuidad alcista. Así que sigue con mucha fuerza este valor. Primer soporte en ese hueco alcista de $380,32 y en la media ascendente que pasa por 243. Uno de los valores con más momentum o más fuertes de la bolsa americana y prácticamente pues, de la bolsa mundial. Y así fue la semana en Wall Street. Ya veis que destaca la subida de Apple semanal de más del 7%, de Nvidia de casi el 7%, que sigue recuperando. Meta, que es impresionante, lleva 18 sesiones seguidas subiendo Meta, 18. Eso es difícil de ver, ¿eh? Esta semana se anota un 3% de subida. También aquí en el sector de Teclecos hubo fuertes subidas, Netflix también subida libre, otro 4% extra, y caídas, eso sí, en bastantes compañías del sector salud, como Eli Lilly o Merck. Y también aquí veréis Regeneron Pharmaceutical, Zoetis, Thermo Fisher Scientific, o en el sector de defensa, aeroespacial y defensa, porque parece pues que intenta avanzar Trump en una paz en la guerra Ucrania y Rusia, ¿no? Parece que quiere que ceda mucho Ucrania, veremos en qué queda esto, y que quiere que invierta menos Estados Unidos en armamento y más el resto de países de la OTAN, ¿no? Y eso está haciendo que el sector, que es algo que comenté por cierto hace una semana en la radio, que había que diferenciar entre el sector aeroespacial europeo, que está muy fuerte, y el americano, que estaba bastante débil. Y bueno, pues ha seguido con la debilidad esta semana. Ya veis que hay bastantes caídas en la mayoría del sector. Y aquí, bueno, veis sector a sector. El viernes fue una sesión mixta, hubo subidas en algunos y caídas en otros, pero en la semana, bien la mayoría de sectores, solo cayeron salud, que está muy flojo, e industriales, y en cambio, pues fuerte subida de tecnología o servicios de comunicación y consumo cíclico. Y ojo, porque ha habido un cambio importante en la encuesta de sentimiento AA de inversores, porque, curiosamente, y con las bolsas prácticamente en máximos, pero seguramente gracias al ruido de Trump, de lo que la gente suele consumir y le gusta, ¿no? Aranceles, guerras, Trump, declaraciones, pues gracias a ese ruido, que es en lo que se centran la mayoría de inversores, podéis ver, y que permite que haya gente que lleve diciendo que hay que vender todo y que Estados Unidos está fatal desde hace 15 años, mientras hace un por 12 el Nasdaq, veis que, curioso, ¿no? Bolsas en máximos prácticamente, y solo un 28% de alcistas y un 47% de bajistas. Ojo que esto no es muy habitual, ¿eh? Un 47% de bajistas. Así que muy buena noticia. Démosle todos los bolsistas de éxito muchísimas gracias a esos que generan ruido y miedo a los inversores, ¿no? Es que hay gente que vive en un Matrix donde la bolsa está en crisis siempre, cada semana, y el dólar está fatal, está hundido desde hace un montón de años. ¿Vale? Y la moneda dura, fuertes, el rublo y el yuan, viven en ese Matrix. Bueno, nosotros a lo nuestro. Cambio importante, pesimismo, miedo ahora mismo, según esta encuesta AA. Es verdad que otros indicadores de sentimiento simplemente dan neutral, pero este está dando miedo ahora mismo. Y os traigo este top 22 acciones de Estados Unidos que marcaron máximos históricos este viernes. Esta semana hubo bastantes: Meta, JP Morgan, Netflix, Palantir, Philip Morris, T-Mobile, CRH, Fortinet, Homete Aerospace, Bank of New York Mellon, Sansara, Live Nation Entertainment, Kellanova Fox, Nisource, New, Tapestry, Equitable, Tempur Sealy, Maplever, Himsamher o Tempus AI, que recordaréis que hablamos de ella porque la había comprado Nancy Pelosi y no para de subir, no para de dispararse. Me decía un hater que para qué servía eso. Bueno, pues hablamos de Tempus AI y lleva un 50% de subida desde ese vídeo. Entonces, puede ser interesante a veces seguirle la pista, y no sé si tiene información privilegiada o no, aunque es de esperar que tiene más información al estar bien rodeada, pero desde luego los números son impresionantes, o sea que merece la pena saber lo que está haciendo. Igual que puede ser interesante los movimientos de Stanley Druckenmiller, ¿no? Que hemos comentado, movimientos aquí hace un par de años
Y la verdad que hay muchas compañías que han hecho movimientos impresionantes desde entonces. Yo soy partidario, de todo caso, que no copiéis a nadie. Lo que deberéis de hacer es construir un sistema, un método de inversión con reglas claras de entrada y de salida. Pero si estáis en esa fase de intentar aprender de compañías, analizar y aprender, sobre todo si hacéis value investing, si no, no tendría ninguna utilidad esto que comento, pues sí que puede darte a conocer compañías que pueden ser interesantes. Te pregunto si llevas alguna compañía en su vida libre, yo afortunadamente llevo algunas, y te presento el sistema algorítmico mensual Top 5, y esto es una barbaridad. Conseguir estos resultados es casi imposible, o sea, también os tengo que decir esto porque es así. Esto es fruto de muchísimos años de investigación, de muchas horas trabajando, investigando, y el resultado es que desde 2008 este sistema tiene una rentabilidad de más del 33%. Ya sabéis que tenéis disponibles 13 sistemas algorítmicos dentro del centro de traders. Sabéis que hay varios foros. Esta parte algorítmica la lleva mi compañero Albert Alvareda, y vais a aprender una barbaridad. También hay talleres sobre algoritmos para que aprendáis, para que entendáis cómo funcionan los sistemas. Y también tenéis mi cartera publicada a tiempo real, mi cartera Value de largo plazo, análisis, vídeos semanales. Bueno, es una barbaridad, ¿no? Al que le gusta la bolsa está allí. Y lo mejor para mí no es solo ese 33%, que ya es una barbaridad, sino que encima, cuando el mercado se pone muy cuesta arriba y vienen caídas muy duras, este sistema tiene gestión de riesgo. Entonces, fijaos que en el 2008 el SP500 pierde más de un 50% y el drawdown del sistema pues anda aquí, que es menor del 20% en ese año. Luego hay algún drawdown mayor, pero que curiosamente no fue en el 2008. Tiene, como veis, drawdowns, porque además pues es una cartera concentrada, pero en los momentos muy duros del mercado tiene herramientas para gestionar el riesgo. Y además hay que dedicarle un minuto al mes para poder seguir este sistema. Aquí veis que hay meses que obviamente que pierde, no va a ganar cada mes, incluso años en negativo. Esto te va a pasar siempre con cualquier sistema. Nada gana siempre. Por eso también es muy interesante que combinéis sistemas de inversión diferentes. Los tenéis de acciones, los tenéis de índices, los tenéis de reversión a la media, los tenéis tendenciales, los tenéis de revisión diaria, semanal o como este mensual. Entonces puede ser interesante que combinéis diferentes sistemas de inversión. Le dais a pausa y leéis aquí todo lo que contiene el centro de traders por si te puede interesar, y además sabéis que tenéis ofertas si contratáis de manera anual o para los clientes nuevos, porque la oferta anual es para todos, pero para clientes nuevos también trimestral 20% de descuento poniendo el código en minúsculas oferta nuevo cuando vayáis al formulario. Te dejo toda la información del centro de traders. Únete al centro de traders ahí arriba a la derecha. David, es que no entiendo que suban las grandes compañías, las 7 magníficas o las 8 magníficas o las FAN. No lo entiendo. Bueno, pues entiéndelo. Esto es la evolución desde 1990 de los ingresos de Amazon, Apple, Alphabet o Microsoft. Bueno, pues aquí lo veis. Y luego hay gente que te dice que no entiende, que el mercado es irracional, que esto es una burbuja de época, como la del año 29. Bueno, yo sigo peleando para que la mayoría al menos entienda que sí que hay una lógica detrás y que era normal que estas compañías hayan tenido un buen desempeño. Luego ya puedes entrar en si alguna compañía está más cara o más barata. A nivel de PER, Apple no está a un PER muy bajo, de hecho está a su récord histórico, pero las otras tampoco están en su récord histórico de PER, ni mucho menos. O sea que hay que analizarlo, yo creo, con cabeza más fría y no dejarse guiar por el humo o por el ruido. Y ya sabéis que hubo un poquito de miedo a partir de que salió esa nueva inteligencia artificial china, DeepSeek, sobre si las grandes compañías iban a invertir menos en inteligencia artificial. De momento no está siendo así, veremos cómo evoluciona en próximos trimestres, pero ya veis que Amazon ha anunciado un nuevo récord de inversión en inteligencia artificial y las demás compañías también no han parado de aumentar la apuesta, ¿no?, de inversión en IA, así que estos son datos de Yahoo Finance y la realidad es que de momento esto no se frena. Y ojo a esta pauta que os traigo ahora, podéis volver a conectar los permavers que hayan desconectado porque no le gusten los datos reales, pero esto sí que os puede gustar mucho. Ya sabéis que aquí os traigo lo que sea positivo o lo negativo. Yo os traigo todo. Yo no hago un remix de algo negativo. Digo, voy a recolectar lo peor porque yo tengo un sesgo muy negativo y quiero enseñar lo negativo. Esto es bastante habitual. O yo tengo un sesgo muy alcista y voy a traer solo estadísticas alcistas, que eso es menos habitual, pero también ocurre. Os intento traer todo lo que encuentro que crea que os puede aportar valor. Y es lo que os recomiendo, que no tengáis sesgos. Tú no tienes que ser ni alcista ni bajista. Tú tienes que tener un método y unas reglas. Y ver la realidad, analizar datos de manera objetiva, como un robot, o marcarte un sistema con reglas objetivas de entrada y salida y punto, y aislarte de todo lo demás. Y aquí, ¿qué podemos ver? Hay una pauta muy famosa, aparte de la de enero, que esa fue positiva, el barómetro de enero, ¿no? Os lo traje hace 2 semanas o 3, y ahí pues podéis ver que es muy diferente si enero es positivo que si no lo es, así que por ahí bien. Pero luego hay otra muy importante,
que es que no se pierdan el primer trimestre los mínimos de diciembre. Cuando se pierde el año suele ser bastante malo, cuando no se pierde el año suele ser alcista, y la diferencia es enorme. Pues buena noticia para los bajistas, porque sí que se ha perdido el mínimo de diciembre en este año 2025, cosa que no pasaba desde el 22, desde el 20 y el 18. Y los 3 años tienen algo en común y que fueron muy volátiles. En el 20 es verdad que fue capaz de recuperar a final del año, pero en los otros dos cerró negativo el S&P. Vamos a ver qué pasa este año, porque de media, cuando esto ocurre, se pierde en el primer trimestre el mínimo de diciembre, de media el año cae un 0,2%. Muy por debajo de lo normal. Por este lado, un poco de precaución. Aquí podéis ver la diferencia. Cuando no se pierde ese mínimo de diciembre, la subida media es de casi un 19%, una barbaridad, 94,7% de años alcistas, es decir, esto es muy fiable. Y en cambio, la media de cuando se pierde el mínimo es caer un 0,2 y solo el 48,6% de años positivos. Espero que os gusten estos datos, aunque son estadísticas que llevan funcionando mucho tiempo, que tampoco te garantiza que en el futuro vaya a seguir siendo así, pero que creo que aportan valor. No sé si compensando, pero he encontrado otra estadística que es muy potente, esta es de Ryan Detrick, igual que la anterior, y esta pauta también es muy interesante, que es que ha hecho el S&P 500 hasta el día de San Valentín. Si ha subido más del 3% hasta ese día, que ya ha sido, por cierto, feliz día de San Valentín, pues aquí podéis ver que la media subir un 13,7% el resto del año. O sea, es una subida muy fuerte, muy por encima de la media, con el 94% de los años en positivo. Digamos que estas dos estadísticas son un poco contradictorias. Tengo también más dudas este año por venir de 2 años de subidas de más del 20%, y ya veis que incluso este tipo de estadísticas nos salen diferentes. La de enero, el barómetro bien, la de San Valentín también bien, que es parecida, y en cambio haber perdido mínimos de diciembre no es muy positivo, y tampoco lo es que llevemos tanto tiempo con volatilidad muy baja. Y muchas gracias, porque somos más de 80.000 en este canal de YouTube, la gran familia Bolsa General sigue creciendo. Apóyanos para que no nos castigue mucho el algoritmo con tu like, dejándonos un comentario y compartiendo este vídeo con amigos y familiares en redes sociales. Estas son las compañías que van a presentar resultados esta semana. Ya no quedan tantas, pero todavía hay empresas importantes. Arista Networks el martes al cierre, también tienes Baidu, por ejemplo, ese día. El jueves tenemos Alibaba, Walmart, Mercado Libre o Booking, así que bueno, todavía algunas compañías interesantes que presentarán resultados esta semana. Carvana también sale por ahí. Somos más de 6.000 en Telegram, donde compartiré como cada semana las diapositivas de este vídeo de los domingos. Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos directos, consultorios de radio o redes sociales haga de esta información. Comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera durante estos vídeos o en redes sociales, etcétera. Conocer ese hecho por posible conflicto de intereses, tenéis toda la información en Bolsa General /reglamento delegado. Y cuidado con las cuentas bots que se hacen pasar por mí o por la empresa en redes sociales, en Telegram, en Facebook, en YouTube. Mucho cuidado, ¿vale? Y no os fiéis y fijaos bien si tienen alguna letra rara o tal, porque son fraudes. IBEX 35 sigue fortísimo, cumpliendo los objetivos que avisábamos en el centro de traders. En subida libre, si añadimos dividendos, está muy por encima de máximos de cualquier momento de la historia, muy por encima del 2007, sin resistencia, soporte en la media 11.700, en 11.295, en 10.298. DAX en subida libre, primer soporte en la media 19.700, los 19.649 o 18.812. Dow Jones consolida cerca de la resistencia que suponen los máximos históricos en 45.073, si la supera apuntaría a más subidas, y cuidado eso sí, si perdiera el mínimo entre máximos, porque tendríamos un doble techo de perder los 41.844 puntos. Mientras no los pierda, sigue alcista, soporte en la media también pasa por 42.600, por los 39.993 o por los 38.499. El S&P 500 atacando máximos de la historia, si supera los 6.128 todo apuntaría a un nuevo tramo de subida, soporte en la media pasa por 5.800 o, mucho cuidado, si perdiera en algún momento 5.773 sin superar máximos, porque tendríamos un doble techo. Pero a día de hoy no parece lo más probable si analizamos la amplitud, porque ha tenido bastante buen comportamiento la amplitud esta semana. Nasdaq 100 atacando máximos históricos, la única resistencia los máximos de este viernes, y soporte sería negativo perderlo, también tendríamos un doble techo de perder 20.538. Soporte en la media pasa por 20.650 o también soporte en los 18.400 puntos o 17.435 puntos. Bitcoin sigue en ese rango lateral del que venimos hablando, apuntaría más subidas rompiendo máximos y activando objetivo por ruptura de canal 19.154 y soporte en $89.230. Si lo pierde tendríamos un techo de corto plazo, pero mientras no lo pierda, de momento consolida dentro de una tendencia alcista tras cumplir el enorme objetivo alcista que marcábamos en el centro de traders. Y ya digo, si rompe máximos apuntaría a continuidad. También tiene soporte en la media ascendente que pasa por 89.200.
Lupa hacia arriba, bolsista de éxito, si has llegado hasta el final, y ahí a los lados te dejo vídeos para que sigas aprendiendo y mejorando en tus inversiones. Ponme esa lupa en comentarios o pónmelo en texto.